Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Vamos a meditar esta tarde bajo el tema Los milagros de la obra sobrenatural de Dios. Los milagros, amados hermanos, siempre han sido algo que ha traído controversia, porque un milagro se define como un hecho no explicable por las leyes naturales. Un milagro se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. De allí que los hombres, los humanistas, niegan la existencia de los milagros, porque un milagro es un suceso extraordinario que se manifiesta en el plano de lo ordinario. Por eso cuando ocurre un milagro se genera asombro, las personas se maravillan, hay consternación en los observadores y en algunos casos puede haber terror en medio de los espectadores. Esto fue lo que aconteció con el Señor Jesucristo cuando en Mateo capítulo 13 versos 53 y 54 se describe que luego de dar unas grandes enseñanzas por medio de parábolas, el Señor Jesucristo terminó las parábolas y se fue de ese lugar. Fue allí cuando el Señor volvió a su tierra y comenzó a enseñar en las sinagogas. Al escuchar al Señor, la gente se maravillaba y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? En el verso 55 se dice que menospreciaron al Señor cuando dijeron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Causó admiración. Inclusive menospreciaron al Señor por causa de los milagros que Él hizo. Por eso los milagros, no solo en la época de Cristo, en nuestra época todavía son menospreciados. Otro aspecto que es importante a la hora de hablar de los milagros es que están en una categoría que supera a las capacidades humanas. Un ser humano no puede hacer milagros, porque un ser humano es un ser natural que habita en el plano de lo común y de lo ordinario. Eso nos lleva a otro postulado, y es que solo Dios puede hacer milagros, porque Dios está más allá del ordinario. Dios se mueve en el plano de lo extraordinario, y podría decirse que los milagros se manifiestan más allá de donde las capacidades, sabiduría y fuerza humana pueden llegar. El ser humano no puede tocar el milagro, no lo puede hacer el milagro. El ser humano no puede decretar, como usted escuchará, y yo sé que usted está cansado de escuchar eso por las diferentes plataformas virtuales en estos días, y esos grandes televangelistas que ellos se toman la atribución y autoridad de poder decretar milagros. Yo decreto, yo ordeno, pero eso está fuera del orden bíblico. Al estudiar sobre los milagros, nunca hombres comunes han realizado milagros. El hombre solo es un instrumento por medio del cual Dios puede obrar un milagro. Y Dios utiliza hombres y ha utilizado hombres para autenticarlos como sus enviados, como ministros que provienen de su llamamiento, como ministerios reconocidos por Él. De allí que hombres como Elías, hombres como Eliseo, hombres como Moisés, aún Josué, que pidió que se detuviera el sol y no avanzara más, y ocurrió, solo fueron instrumentos. Los milagros son exclusivamente un hecho potestativo de Dios. Al estudiar los milagros, encontramos que el término utilizado en nuestros días
es utilizado con mucha ligereza, con rutina, y algo común en nuestros días es que alguien diga, por ejemplo, por milagro pude llegar temprano. Es un milagro que me hayan dado esa cita médica. Es un milagro que haya podido llegar a tiempo al trabajo. Y las personas utilizan el término milagro, milagro, milagro como algo común. Amados hermanos, la palabra milagro no puede utilizarse para describir acontecimientos naturales. Así algo lo impresione, como que el sol sale cada mañana. No, eso es algo que está creado dentro de las leyes naturales que Dios estableció. Así que cuando hablamos de milagros, solo podemos utilizar este término para definir actos de Dios contrarios a la naturaleza. Y estos milagros, estos actos de Dios deben sorprendernos, maravillarnos, asombrarnos y llevarnos a honrar a Dios. Cuando vamos a la Escritura, amados hermanos, la Biblia utiliza varias palabras para poder conceptuar lo que es un milagro. Uno de los términos utilizados en la Escritura es señales. Otro término es prodigio. Y un tercer término que significa lo mismo para definir milagro es una maravilla. Entonces usted en la Escritura encuentra estos tres términos: una señal, un prodigio, una maravilla. Y todos conceptúan que es un milagro. Todos recordamos cuando el apóstol Pedro dio su primer discurso en Pentecostés. ¿Se acuerda? Después de la venida del Espíritu Santo. Él empezó a predicar a las multitudes y habló acerca de cómo los milagros, a través de prodigios, a través de maravillas, a través de señales, se manifestaron en la persona del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, verso 22, dice el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que en este verso se resumen algunas cosas sobre el milagro. Son hechas por varones aprobados por Dios. Así que lo que usted primero debe ver delante de un milagrero es si es un varón aprobado por Dios. Su testimonio es clave para determinar si realmente está Dios aprobando a ese ministerio o no. Lo segundo es que los milagros, a través de maravillas, prodigios y señales, se hacen delante de personas, como dijo el apóstol, como vosotros mismos sabéis. Un milagro tiene que ser algo que se hace delante de personas. ¿Y cuál es el propósito? Pues darle gloria a Dios. Hablemos del primer término, el cual encontramos en la Escritura cuando hablamos de milagros, y son las señales. Un milagro es una señal, porque apunta a algo distinto. Por ejemplo, una señal de tránsito nos guía hacia un lugar específico, pero también nos muestra y nos llama la atención hacia algo en especial. Es una señal. Y cuando Dios utiliza una señal, lo hace para que todos pongan sus ojos en Él. Cuando Dios utiliza una señal, lo hace para probar, para autenticar un ministerio o para confirmar una revelación especial. Recordamos cuando Dios hizo el llamamiento a Moisés en medio de la zarza. Al principio Moisés se acercó a la zarza con asombro. Quiso saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Luego él se acerca a Dios, Dios lo detiene y pide que quite el calzado de sus pies.
Luego Dios habla con él, se presenta, le dice quién es, cuál es su nombre, y finalmente lo envía a libertar a su pueblo de Egipto. Desde luego que en esa conversación Moisés pensó, bueno, yo me voy a Egipto, y cuando yo llegue a Egipto y diga que el Dios de sus padres me envió, que me envió el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando yo le diga a esa nación esclava que yo soy me envió, tal vez no me crean. Y es allí cuando Moisés le dice a Dios que es muy probable que cuando él llegue fracase porque no van a creerle. Es allí cuando Dios le da unas señales inequívocas para que Moisés, al manifestar esas señales, diera a entenderle a todos que él era el enviado de Dios. En Éxodo capítulo 4 versos 1 al 9 se describe: entonces Moisés respondió diciendo, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Este era el temor de Moisés, razonable. Él llegaba, no lo conocía nadie, llegaba un anciano a tierras extrañas, venga que lo voy a liberar. Y ellos tal vez no me van a creer, es lo que dice. Porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Usted se imaginó eso? Usted tuvo por allá una visión que no es verdadera. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Algo natural? ¿Un bastón? Un elemento común y corriente. Pero cuando Dios toma eso, natural, eso que es ordinario, lo convierte en algo extraordinario. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No es normal que usted tome una vara, la tire al suelo y se convierta en una serpiente. Tampoco es normal que usted tome una serpiente por la cola y se convierta en una vara. Usted toma una serpiente por la cola y ella lo muerde. Una señal. Verso 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Esto no es normal, que usted meta la mano y al sacarla tenga lepra. Eso no es normal. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Verso 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y se harán sangre en la tierra. Así que tome agua, viértala sobre la tierra y será como sangre. Esos son milagros, pero Dios toma esos milagros como señales para autenticar el ministerio de Moisés y para que cuando llegara a Egipto le creyeran. La siguiente palabra con la que la Biblia encierra el concepto de milagro es prodigio. El término prodigio proviene del latín prodigium, que es una cosa especial. Un prodigio es algo raro, un suceso extraño, que excede todo límite natural, que rompe toda ley de la naturaleza
y provoca por esto asombro en el observador. Estos prodigios sucedieron en tiempos de los apóstoles. La gente se asombraba de ver las obras que eran hechas por su mano. Prodigios tan grandes como que al caminar Pedro, su sombra pasaba sobre los enfermos y estos eran sanados. En Hechos capítulo 5, verso 12 se dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Miremos el ejemplo de un prodigio, de algo que asombra, de algo que rompe la ley natural, como es la sanación de una persona lisiada de nacimiento. Esto es que no puede caminar. Pues sencillamente que camine de un día para otro no es algo normal. Hechos capítulo 3 versos 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí está la imagen: un hombre que no podía caminar, un hombre lisiado de nacimiento, lo traían, lo ponían, lo sentaban, y este hombre empezaba a vivir de la limosna de las personas que transitaban por allí. Verso 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y viene el prodigio. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Otro aspecto importante: el prodigio no fue hecho en el poder de los hombres. Por eso no es válida la intercesión humana. Por eso cuando una persona va a una iglesia romanista y se arrodilla y le pide a un santo que le haga el milagrito y le ofrece mandas en oro, en plata, por un pie, por un ojo, por una orejita, por el corazón, sí, esas son las mandas que hacen ellos, esas promesas. Cuando van allí, inmediatamente las personas están perdiendo su tiempo, porque esas imágenes no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Solo son elementos naturales: yeso, madera, bronce, sin ningún tipo de poder. Pero los apóstoles acudieron a la fuente de todo poder, Cristo. Por eso lo miraron y le dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Note usted que tampoco dijeron: en nuestra autoridad, como dicen esos temerarios hombres de nuestros tiempos, milagreros, yo te digo, levántate. No, ellos no dijeron eso. En el nombre de Jesús. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Recuerda lo que les dije de un lisiado que no tiene músculos? Pero inmediatamente se le reconstruyeron todos sus músculos. Y él se levantó y se puso en pie. Y no solamente se puso en pie, verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Eso ocurre cuando hay realmente un prodigio. Las personas sienten asombro. Esto es algo que rompe con todo lo común y genera temor, porque las personas saben que la intervención se debió a un ser que está por encima de toda capacidad humana, Dios.
El tercer término para describir un milagro son las maravillas, en plural, maravillas. El término maravillas proviene del griego dunamis, que tiene que ver con algo cuyo origen es divino. Las maravillas se atribuyen solo a la intervención prodigiosa de Dios. Como dijo el salmista en el Salmo 72, verso 18, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Salmo 86, 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmos 96, 3, proclamad entre las naciones su gloria, entre todos los pueblos sus maravillas. Solo Dios puede hacer algo maravilloso, algo único. Las maravillas de Dios se encuentran entre las cosas más grandes que el ser humano pueda ver. Un ejemplo de esto fue cuando Dios desplegó todo su poder sobre Faraón y sobre Egipto. En Éxodo capítulo 3, verso 20 se dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Vemos maravillas de Dios como la plaga de sangre. Esto es una maravilla. Éxodo 7, versos 14 al 21. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová, y he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber del agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Una maravilla. Cuando Dios dividió el mar Rojo en dos, hizo una maravilla. Éxodo 14, versos 5 en adelante. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón y su gente de a caballo, y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Harinot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
Y aquí viene la maravilla del poder de Dios. Verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iban entre el campamento los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Esto es una maravilla, iglesia. Encontramos en la Biblia a Dios haciendo maravillas en forma de señales, prodigios, haciendo milagros en forma de maravillas. Pero si tenemos que hablar de los milagros de Dios, nada se compara a cuando el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Como nunca antes en la historia de la humanidad, el poder y la gloria de Dios fue vista y fue manifestada ante los hombres con poderosos milagros. Fueron grandes y fueron innumerables los milagros que fueron considerados como señales, como prodigios y como maravillas. Dentro de los milagros que hizo el Señor se encuentran 4 categorías: las sanidades, las liberaciones de demonios, la resurrección de muertos y el control sobre la naturaleza. Son 4 categorías en las cuales ningún hombre tiene ninguna autoridad. Nosotros no tenemos autoridad sobre la enfermedad. Nosotros en nuestra capacidad no podemos enfrentar siquiera a un demonio. No podemos resucitar muertos. Y mucho menos tenemos el control sobre la naturaleza. Está fuera de nuestro control. Pero vemos a Jesús sanando ciegos, sordos, mudos, paralíticos, hidrocefálicos, mancos y hasta leprosos. En Mateo 15:30 se dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Milagros sobre la enfermedad, pero no solamente poder para enfrentar las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, Jesús obró un milagro, algo que fue único. Solo Él como Dios, y solo con decirlo, las potentes fuerzas de los vientos huracanados y las aterradoras olas se detuvieron. Está registrado en Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levantó, levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. E inmediatamente, dice aquí en la historia, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hubo tranquilidad, una mar serena y un viento suave. Un milagro. Amados hermanos, a pesar de que hay muchos escépticos bíblicos que dudan de Dios y de los milagros, la Biblia, amados hermanos, está llena de ejemplos de milagros reales, de obras sobrenaturales de Dios que están fuera del control y el alcance humano. Solo basta con abrir la Biblia, solo basta con leer sus páginas y saldrán las obras sobrenaturales, los milagros hechos por Dios. Y no me canso de mostrar siempre como ejemplo el milagro de la preservación del Estado de Israel. Esta nación tiene todos los elementos de una nación que debió haber desaparecido hace cientos de años. Es una nación pequeña, rodeada de enemigos, una nación que no es superior a las otras, son seres humanos, no son superhumanos. Sin embargo, esta nación aún permanece en pie. Y Dios ha obrado milagros, no solo en Egipto, a lo largo de toda su historia, y está registrada en la Biblia. Cómo los milagros de Dios han preservado a esa nación que proviene de Abraham, con quien Dios hizo pacto. Todos los imperios que han intentado destruir a Israel hoy no existen. Imperios poderosos como el babilonio, como el asirio, como el egipcio, como el griego, como el romano. Aún los nazis de la época moderna intentaron destruir a Israel. Mas por la obra milagrosa de Dios, Israel no solo existe como un testimonio vivo del poder de Dios en nuestros días, sino que es una nación fuerte que ha vencido a todos sus adversarios. Y aún los que han querido destruirlos han recibido el impacto de los prodigios, las señales y las maravillas de Dios para destruirlos. Es cierto que hay milagros que solo sucedieron en los tiempos de Cristo, porque eran para autenticar su ministerio. Es cierto que en nuestros días ningún hombre levanta muertos, no es posible. Eso lo hizo el Señor y solo Él en los tiempos de su ministerio, para que todos lo tomaran como una señal de que Él era el enviado de Dios. Y por eso a la iglesia no se le manda a levantar muertos. Los muertos serán levantados cuando Cristo venga a su segunda venida. Allí Él levantará a todos los que han muerto creyendo en Él. Ya poco se ve sanidades, que paralíticos se levanten. No es común. Pero nunca debemos olvidar que Dios sigue siendo Dios.
Nunca podemos olvidar que Él puede hacer milagros y en efecto, cuando Él lo determina, cuando Él lo establece, Él puede obrar milagros. Él puede dar señales portentosas. No, las señales no se han acabado. Él dará señales a la venida de su Hijo. En Lucas 21:25 dijo el Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Habrán señales a la segunda venida. No se han acabado las señales todavía. Y Dios puede hacer milagros todavía sobre los cuerpos. Si Él lo determina, una persona puede levantarse aún estando desahuciada y puede sanarse si Dios así lo quiere. Concluyo con esto, amados hermanos. Los milagros de Dios aún seguirán vigentes porque Dios no ha cambiado. Tal vez no lo veremos como en la antigüedad. Sin embargo, Dios sigue y seguirá maravillando a los hombres, porque los milagros son la obra sobrenatural de Dios sobre la humanidad. Gracias por seguirnos.